Hola, sean todos bienvenidos a la segunda sesión del curso de desarrollo de aplicaciones para iOS. La semana pasada estuvimos trabajando un poco en cómo crear nuestras interfaces gráficas muy básicas y cómo conectar los componentes de la interfaz gráfica con la capa controladora utilizando los IB Outlets. En esta sesión quiero conversar con ustedes respecto a dos temas bien importantes. Primero, hablar un poco de lo que es Objective-C como lenguaje de programación y luego tener claro un concepto fundamental a nivel de Objective-C, que es el uso de las propiedades o de los properties. Vamos a comenzar hablando entonces un poco de lo que es Objective-C como lenguaje. Primero, lo interesante de Objective-C es que es un nuevo lenguaje para aprender a programar, en el sentido de que la sintaxis es completamente diferente a la sintaxis de programación de lenguajes de alto nivel a los cuales uno está acostumbrado, por ejemplo, lenguajes como Java, como C#, etc. Objective-C es un lenguaje que está basado en el lenguaje C, por tanto mucha de la sintaxis que uno puede encontrar en el lenguaje C está presente en este nuevo lenguaje de programación. Incorpora conceptos de programación orientada a objetos, es decir, utilizamos clases y objetos dentro de nuestro código. Pero eso no quiere decir que Objective-C sea un lenguaje similar a C++. De hecho, la sintaxis es completamente diferente. Posee algunas características que me permiten a mí pensar de manera diferente a como yo pudiera pensar con un lenguaje de programación tradicional como Java o C++ o C#. Ejemplos de esto es el uso de la sintaxis y de las propiedades que yo puedo utilizar en el código. El principal concepto que debemos entender en esta sesión es precisamente el concepto de las propiedades o de los properties. Y lo que ocurre en Objective-C es que usualmente uno no accede a las variables de instancia de forma directa, como por ejemplo tú puedes hacerlo en Java. Cuando hablo de variables de instancia estoy hablando precisamente de objetos que tú puedes instanciar en un momento determinado. En este caso yo voy a utilizar propiedades o properties. Una propiedad es básicamente la combinación de los métodos get y set en una misma estructura. Eso quiere decir que entonces yo voy a tener los métodos get y set encapsulados dentro de la misma estructura y dependiendo del ámbito donde yo invoque a esa estructura, pues voy a utilizar el get o voy a utilizar el set. Como sintaxis, el getter tiene el mismo nombre de la propiedad. Es decir, si yo voy a definir una propiedad llamada myValue, eso implica que el getter no se va a llamar getMyValue, sino simplemente va a tener el mismo nombre de la propiedad. El nombre del setter sí efectivamente sigue siendo, al igual que en otros lenguajes de programación, set unido con el nombre de la propiedad. Por ejemplo, setMyValue. Para mantener un estándar, siempre vamos a usar una letra minúscula como inicio de la propiedad. Ciertamente tú puedes colocarle el nombre que tú quieras a esa propiedad, pero usualmente como estándar el nombre debería comenzar con una letra minúscula. Entonces, llamaremos al setter cuando queramos inicializar el valor de la propiedad y vamos a llamar al getter cuando queramos obtener su valor. De hecho es muy simple y se sigue el mismo esquema de otros lenguajes de programación orientada a objetos que podemos encontrar en el mercado. Vamos entonces a ver un pequeño ejemplo para comenzar. Vamos a ver un poco más de Objective-C en la siguiente sesión, ya analizando un poco la sintaxis en profundidad. Y por favor, simplemente les pido que no se estresen si sienten que se sienten un poco perdidos dentro de lo que es la sintaxis. Esto es completamente normal porque, como les comenté, la sintaxis es muy diferente a la sintaxis tradicional de lenguajes como Java o C++ o C#, pero cuando estamos comenzando es completamente normal sentirse un poco perdido. Entonces, aquí lo principal que tenemos que tomar en cuenta es que cuando tú creas una clase en Objective-C, realmente vas a terminar creando dos archivos distintos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero crear una clase llamada Spaceship en mi proyecto. En Java simplemente se hubiera creado una sola clase, probablemente en C# también, en C++ igual, pero aquí vamos a crear dos clases, o mejor dicho, dos archivos independientes. Un primer archivo llamado spaceship.h y otro llamado spaceship.m. Entonces, una vez que yo tengo mis dos archivos, ellos se complementan para generar la clase que yo tradicionalmente hubiera definido en Java o en C#. Vamos a ver un poco aquí el código de la creación de la clase. Vamos a comenzar precisamente con el archivo .h. Fíjense que yo aquí pudiera colocar dentro del código, como primera línea, el numeral import. El numeral import es exactamente igual al numeral include de C y es exactamente igual al import de Java. O sea, tú lo que estás haciendo es incluir la definición de otra clase dentro de tu archivo.
Por lo general, el numeral import va a incorporar la clase uikit.h, que está ubicada justamente dentro de la carpeta uikits. Esta clase o este archivo lo que incluye es precisamente uh, métodos o funcionalidades básicas para el manejo de la interfaz de usuario. Por eso se llama UIKit, porque es User Interface Kit. Fíjense que el estándar para hacer el import es exactamente igual que en C. Es decir, si la librería es propia del lenguaje, tú haces el import utilizando el símbolo de menor que y mayor que. Si estoy hablando de una librería creada por mí, entonces tú deberías hacer el import utilizando las comillas dobles. O sea, en ese sentido, la sintaxis es exactamente igual que en C. Aquí, Objective-C trabaja con la definición de etiquetas. Entonces, fíjense que lo primero que veo allí es una etiqueta llamada @interface. El @interface lo que permite es definir el esqueleto de la clase, porque justamente en este archivo .h, entre otras cosas, yo puedo definir los atributos que van dentro de la clase y adicionalmente algunos métodos que yo puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que estoy definiendo es una clase llamada spaceship a través de la etiqueta @interface, y los dos puntos lo que indican es precisamente la relación de herencia. Yo lo que estoy diciendo es que mi clase spaceship hereda de vehículo. Precisamente por hacer que la clase herede de la clase vehículo, necesito incluir la definición de la clase vehículo que está justamente en el archivo vehículo.h. Fíjense que si me voy al archivo .m, el archivo .m lo que hace es el numeral import del archivo .h. ¿Por qué? Porque si voy a definir el esqueleto dentro del archivo .h, justamente en el archivo .m es donde yo voy a darle la implementación a ese esqueleto. Entonces en el .m básicamente lo que tengo es un numeral import spaceship.h, y justamente aquí tengo una etiqueta que define un bloque que es la implementación. Entonces la etiqueta se define como @implementation spaceship. Fíjense que aquí en el .m no es necesario que yo indique cuál es la superclase, porque precisamente esa superclase está establecida justamente en el archivo .h. Por tanto, si en el .m yo importo el .h y el .h ya incluye la relación de herencia, pues no hace falta que yo coloque nuevamente acá la superclase, porque sería redundante desde el punto de vista de código. Entonces, fíjense lo que voy a tener ahora. En mi archivo .h yo debería declarar todos los métodos que sean públicos dentro de mi clase. Nosotros aquí no manejamos el concepto de el public y el private para métodos, sino que la regla es muy sencilla. Todo lo que se coloque dentro del archivo .h, o sea, todos los métodos que se declaren dentro del .h son públicos por definición. Cualquier cosa que esté declarada en el .m que no esté declarada a su vez en el .h se considera un método privado. O sea que la regla es bien sencilla. Fíjense lo que está ocurriendo en el .m. Yo puedo generar un @interface dentro del .m. Eso lo que implica es que voy a hacer una extensión de la definición original de la interfaz, porque eventualmente yo puedo definir aquí adentro métodos y propiedades que son netamente privadas. Es importante que cuando yo declare el @interface interno dentro del .m, no olvide de colocar los paréntesis dentro de la estructura, justamente después del nombre de la clase. Aquí no es necesario especificar la superclase, porque precisamente viene la relación de la inclusión del archivo .h, pero lo importante aquí es entender que si voy a definir propiedades o métodos que sean privados, debería utilizar este @interface. No es obligatorio, porque ciertamente no va a ser obligatorio que tengas atributos privados, pero recuerden que el estándar de la programación orientada a objetos recomienda que efectivamente yo tenga todos mis atributos y todas mis propiedades de forma privada dentro del código para garantizar la seguridad de la clase. Entonces vamos a ver un poco ya lo que sería la definición de un método justamente en Objective-C. Fíjense que dentro del .h lo que hago es definir este esqueleto que está acá. Esta es la definición básica del prototipo o del encabezado de un método en el lenguaje. Fíjense que lo primero que hago es colocar un menos
luego void entre paréntesis, y aquí coloco orbit planet, dos puntos, planet asterisco a planet, at altitude, dos puntos, double y los kilómetros, o km. El nombre completo de mi método es orbit planet, dos puntos, at altitude. Y esto es digamos, una característica que yo no he visto en otros lenguajes de programación de orientación a objetos, porque usualmente en Java, cuando tú defines el nombre del método, simplemente el nombre sería orbit planet at altitude y luego vendrían los paréntesis con los parámetros. Pero Objective-C permite que tú intercales los parámetros del método justamente en el nombre. El nombre real de este método sería orbit planet at altitude, pero los parámetros están intercalados dentro del propio nombre del método, lo cual hace que al final las cosas se vean con un orden. Y de hecho después vamos a ver que cuando yo invoque el método va a ser muy natural el proceso de invocación. Lo que viene justamente antes del nombre del método, eso que está entre paréntesis y que coloqué con void, es precisamente el retorno. En este caso estoy diciendo que este método no me retorna nada, pero yo perfectamente pude haber hecho que el método me retornara algún valor. En el ejemplo estoy haciendo que el método reciba dos parámetros. Cada uno está precedido por un identificador, con lo cual yo puedo decir que uno de los parámetros dentro del método es esa variable llamada aPlanet, que si se fijan es del tipo planet asterisco, es decir, lo que estoy definiendo allí básicamente es un apuntador al objeto planet, o a la clase planet, mejor dicho. En Objective-C, tú vuelves a utilizar los asteriscos como si estuvieras trabajando en C, pero es importante aclarar que cuando yo defino algo que tiene un asterisco, realmente lo que estoy definiendo allí es un objeto. Por tanto, básicamente estoy diciendo que aPlanet es un objeto de tipo planeta. En el caso de los kilómetros, fíjense que la variable km es de tipo double. Eso lo que indica, si no tengo el asterisco, es que no estoy hablando de un objeto, sino de una variable normal. O sea, de una variable tradicional como pudiera ser un int, un char, un float, un double. Ciertamente, si voy a utilizar acá el parámetro aPlanet, yo necesito incluir en el archivo la definición de lo que es un planeta. Por tanto, tengo que hacer el numeral import planet.h para que él pueda reconocer la definición del objeto planeta como tal dentro del parámetro del método. Fíjense lo que puedo colocar ahora justamente en el punto M. En el punto M yo voy a darle una implementación a ese método. Es decir, en el punto H solamente coloco las firmas de los métodos que sean públicos. Y en el punto M yo voy a colocar la implementación de todos los métodos públicos y privados. Aquí la regla entonces, como les comentaba, es muy sencilla, porque todo lo que está implementado en el punto M que no esté en el punto H se considera un método privado. La implementación es muy similar a la implementación de C, en el sentido de que tú colocas una llave que abre y una llave que cierra. Justamente allí vas a colocar el código para orbitar dentro del planeta. Entonces fíjense lo que puedo hacer ahora. Yo puedo tratar de declarar dos métodos, uno llamado set, top speed, y otro llamado top speed. Si yo analizara esto, estoy hablando precisamente de los métodos get y set. Por ejemplo, en el caso del set top speed, probablemente lo que voy a tratar de setear o de inicializar es la velocidad máxima que puede tener esta nave espacial. ¿Qué recibe como parámetro ese set top speed? Pues ciertamente el double, que sería la velocidad. Como en otros lenguajes de programación, el método set no me devuelve nada. El top speed lo que hace es generar el método get, y como yo les había comentado al inicio, yo no coloco get top speed, sino simplemente top speed. El valor de retorno del método get ciertamente tiene que ser un double, porque es la velocidad máxima a la que puede ir esta nave espacial. Yo no les había comentado hasta ahorita en qué consistían estos guiones que coloco justamente antes de el prototipo del método y antes de la implementación. Si alguien pudiera tratar de hacer una asociación con Java o tal vez con UML, pudiera pensar que esto indica que los métodos son privados, pero esto no es así. Simplemente el menos indica que este método es un método de una instancia, es decir, es un método que va a ser invocado a través de un objeto. Si yo colocara en lugar de un menos un más, precediendo la firma y la implementación del método, lo que estaría indicando es que es un método de la clase, es decir, es un método que va a ser invocado directamente a través de la clase y no a través del objeto.
Por tanto, si le coloco un más, básicamente lo que estoy diciendo es que el método es un método estático como en Java y como en cualquier otro lenguaje de programación de orientación a objetos. En este caso lo que estoy diciendo es que simplemente tengo tres métodos, tres firmas, y todos los métodos son métodos de la instancia, es decir, son métodos que van a ser invocados a través del objeto. Ciertamente en la implementación yo puedo tratar de dar una implementación a estos métodos que están acá, tanto al método set como al método get. Fíjense lo que voy a definir ahora. Yo ahora voy a definir dentro del punto H lo que se conoce como una propiedad. Yo les había comentado que la propiedad encapsula el atributo y de una vez él genera a través de esa estructura el método get y el método set. ¿Cómo se define una propiedad? Es muy sencillo. A través de la etiqueta @property dentro del interface, tú puedes declarar tu @property y luego, tal cual como si estuvieras definiendo una variable o digamos un objeto cualquiera, tú colocas el tipo y luego el nombre. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que estoy creando una propiedad llamada topSpeed, que es de tipo double. Este topSpeed ya embebe el atributo como tal. El hecho de que sea non-atomic, ese non-atomic que está entre paréntesis, significa que el getter y el setter no están en modo seguro dentro del hilo principal de ejecución. Esto lo que representa es un pequeño problema si estamos hablando de un código para una interfaz gráfica, porque todo este código estaría dentro del thread del main de la aplicación. Por tanto, si es non-atomic, eso implica que eventualmente otro proceso u otra clase pudiera tener acceso a esta propiedad. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Existen mecanismos, perdón, para evitar esto, pero por ahora vamos a definir nuestra propiedad como non-atomic, aun cuando pudiera ser, digamos, o estar en un modo no seguro. Ciertamente, si yo voy a declarar la propiedad, yo no declaro al mismo tiempo el getter y el setter junto con el property. Si tú vas a declarar la propiedad, no hace falta que declares, perdón, el getter y el setter dentro del punto H. Yo aquí puedo utilizar otra etiqueta dentro del punto M llamada @synthesize, y básicamente lo que hace el @synthesize es crear la implementación de los getter y los setter para la propiedad. Esto lo que hace es autogenerar tanto el getter como el setter a nivel de la propiedad para que yo no tenga que escribir la implementación. En conjunto se crea el get y adicionalmente el set. Y luego se declara un lugar en memoria donde se va a almacenar el valor. Aquí la sintaxis es muy sencilla, simplemente tú puedes colocar tu @synthesize, colocas el nombre de la propiedad que quieres crear o a la que le quieres autogenerar el método que tiene el método set, y luego tú colocas igual y un nombre. El nombre que voy a colocar allí en el igual es el nombre del lugar donde se va a almacenar el valor. Usualmente el estándar te dice que tú el nombre que le vas a dar a ese espacio sea el mismo nombre de la propiedad precedido por un underscore. Eso es simplemente una convención, no es obligatorio, eso ya depende de cada quien, pero usualmente es así. Si yo no utilizo el igual, el @synthesize usa el mismo nombre de la propiedad, lo cual es malo desde el punto de vista de programación. Ya pudiéramos ver más adelante por qué. Por tanto, vamos a utilizar el igual siempre cuando estemos definiendo nuestra @synthesize. Entonces fíjense lo que yo puedo hacer acá a nivel del get y a nivel del set. Ciertamente el set se pudiera definir de esta manera. Tú pudieras decir que tu método set.speed, que recibe como parámetro el double speed, básicamente lo que hace es esto. Underscore topSpeed, que es el espacio de memoria, es igual a speed. Esto es equivalente a decir en Java this.topSpeed igual a topSpeed. Y en el caso del get, básicamente lo que estoy haciendo es retornar el valor que está dentro de la propiedad. Por tanto, tú retornarías underscore topSpeed. Esto es equivalente a decir en Java, por ejemplo, return this.topSpeed. Pero realmente, si yo estoy utilizando el @synthesize, no es necesario que yo genere este código del método get y del método set, porque el @synthesize ya autogenera ambos métodos. Lo interesante acá es que el @synthesize no es de uso obligatorio. ¿Y qué quiero decir con eso? En las últimas versiones de Objective-C para Xcode,
no es necesario que tú coloques el arroba synthesize. Cuando tú defines la propiedad, automáticamente el arroba synthesize ya se genera por detrás y por tanto él autogenera el método getIset. Por tanto, tú no tienes que escribir ese arroba synthesize. Entonces, yo puedo tener acá el método set y aun cuando se autogenere por detrás el método get y el método set, eventualmente yo pudiera sobreescribir el método, porque yo, por ejemplo, pudiera tratar de hacer la asignación si y solo si se cumple alguna condición. Por ejemplo, si la velocidad es menor que 1 y es mayor que 0, entonces a mí me interesa inicializar la velocidad. Si no, yo no inicializo nada. Fíjense lo que yo también puedo hacer dentro del arroba interface privado o de ese pequeño arroba interface que está dentro del punto M. Yo también puedo definir propiedades. Esas propiedades van a ser privadas porque aplica lo mismo que les comenté hace un rato. Es decir, todo lo que esté en el punto M que no esté presente en el punto H se considera un método o una propiedad privados. Aquí no debería ser nada extraño definir un arroba property del tipo wormhole y simplemente estoy definiendo el nombre del atributo, el nombre del objeto que está dentro de la interfaz con el asterisco para indicar que eso es un objeto. Entonces, este es un apuntador, un objeto de la clase wormhole. El que sea strong significa que la memoria usada por el objeto estará disponible tanto como la necesitemos. De hecho, ese es un tema que podemos tocar un poco más adelante para no complicarnos un poco la existencia con el strong. Todos los objetos siempre son alojados en una pila de memoria. Por tanto, siempre podemos tener acceso a ellos a través de un apuntador. Siempre. Por tanto, cuando tú defines un objeto, realmente el objeto se define con el asterisco. O sea, cualquier cosa que tenga un asterisco o que esté definido con el asterisco, yo sé que es un objeto que pertenece a una clase. Aquí yo pudiera, por ejemplo, generar el arroba synthesize de esta propiedad y realmente el arroba synthesize no inicializa el objeto, simplemente reserva el espacio para alojarlo. Yo si no coloco nada, entonces él va a autogenerar el método get y el método set por su propia cuenta, pero eventualmente yo pudiera sobreescribir tanto el método get como el método set si yo quisiera validar esto a través de alguna propiedad o de alguna validación particular. O sea, por ejemplo, si la velocidad es menor que 1 y es mayor que 0, o eventualmente alguna otra condición adicional que quiera validar. Fíjense lo que voy a hacer acá. En la implementación del método orbitPlanet@altitude, yo voy a hacer lo siguiente. Primero defino un double speed que es igual a self top speed. Cuando yo utilizo el self, estoy haciendo exactamente lo mismo que hubiera hecho con el this en Java. Estoy hablando de esto, por tanto, estoy hablando de la propia clase. Si yo hago self top speed, estoy hablando desde el atributo, de la propiedad de la clase que yo definí. Los corchetes indican que se está invocando un mensaje, o lo que es lo mismo, estoy invocando un método dentro del código. Cada vez que yo quiero invocar un método, tú utilizas el objeto que va a invocar al método, espacio y el nombre de el objeto o del mensaje, perdón, que tú quieres invocar. Si se fijan allí, si estoy haciendo double speed igual a self top speed, según el ámbito que estoy utilizando acá, realmente yo lo que estoy haciendo es llamar al get justamente en esa línea. Entonces, usualmente, cuando estamos hablando de una propiedad, como estoy hablando de los getter y setter, ellos tienen su propia sintaxis, que es muy particular. Y esa sintaxis es el punto. Yo perfectamente pude haber utilizado los corchetes, pero usualmente cuando se hablan de propiedades, pues ellas utilizan el punto. Entonces, yo realmente lo que hago es hablar en términos de self.topSpeed. Es decir, estoy hablando en términos del objeto o del atributo llamado topSpeed, que es público dentro de la clase. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es hacer una validación. Por ejemplo, si la velocidad es mayor que una constante max relative, entonces eventualmente a mí me interesaría inicializar esa velocidad con el max relative. Es como para acortar o truncar la velocidad. Es decir, si la velocidad se excede el tamaño máximo que yo considero para la velocidad de la nave, entonces yo recorto esa velocidad y hago que esa velocidad sea la máxima. Bien, esto es básicamente lo que les quería mostrar como sesión 2. Aquí lo importante es entender el concepto de la propiedad, entender que
la propiedad encapsula el atributo, por tanto yo no tengo que definir atributos formalmente en Objective-C, aunque lo puedo hacer si lo deseo, pero yo puedo manejarme a través del uso de las propiedades. Las propiedades son públicas o privadas dependiendo de dónde definas la propiedad, y la propiedad ya embebe el get y el set. Aunque yo pudiera eventualmente autogenerar el método get y set, yo pudiera sobreescribir los métodos en caso de que yo quisiera incluir alguna validación dentro de cada uno de ellos. También puedo entonces definir métodos que pueden estar en el punto H y en el punto M, y la regla es muy sencilla. Todo lo que esté en el punto M, que también esté presente en el punto H, se considera como público, y todo aquello que esté solamente dentro del punto M se considera como algo privado. Entonces, bueno, si este video les resultó útil, por favor les pediría que no olviden darle like para difundir el video. Pueden también difundir el video a través de sus redes sociales para que efectivamente pueda llegar a más personas. Y ya nos veríamos en la siguiente sesión, la sesión 3, donde efectivamente vamos ya a trabajar un poco más a nivel de la sintaxis. Y vamos ya a comenzar a hacer unas cosas un poco más interesantes a nivel del uso de colecciones en el lenguaje de programación.